compañeros, jóvenes estudiantes. Hablar de temas tan importantes en este mes de la patria, como se ha designado. Ya yo hablé en una ocasión anterior de la Constitución de 1858, de febrero, que dice la Constitución de 1857, pero es del 58, fue promulgada en el 58, cuya Asamblea Constituyente se celebró aquí, y un día como hoy, ahí, bueno, un día como hoy, que es el aniversario, que fue la Constitución más liberal, más progresista de Suecia, y una de las dos constituciones mejor redactadas, inclusive mejor redactadas que fueron después más modernas. Esa Constitución es un modelo de redacción, la Constitución de Moca, como se conoce. Y hoy, así a grandes rasgos, con motivo de la fecha de la puesta en vigencia de una nueva Constitución, como ustedes la ven aquí, ¿no?, que fue promulgada el 26 de enero. Hablar a grandes rasgos de la Constitución Dominicana, que es una sola, que ha sufrido o que ha pasado por 38 modificaciones, pero en términos conceptuales esenciales, es la misma Constitución de noviembre de 1844, porque la Constitución, ¿no?, que es el conjunto sistemático de normas jurídicas fundamentales que rigen la organización y funcionamiento de un Estado y que señalan los derechos y la garantía de sus miembros. Esta es, en nuestra lengua, a mi criterio, la definición más ajustada en términos de una definición jurídica, política, de una constitución que yo conozco, que dará la enciclopedia política del doctor Rodrigo Bono, un personaje muy importante de la vida cultural americana. Y esa constitución nuestra, aunque tiene sus antecedentes en acontecimientos que sucedieron fuera de nuestro país, fue en sus orígenes una constitución elaborada sobre la base de los lineamientos del ideal republicano que motorizó Juan Pablo Duarte y el grupo de jóvenes que lo acompañó en esa tarea extraordinaria de fundar un Estado independiente con el nombre de República Dominicana. Los antecedentes de la Constitución Dominicana son, primero que nada, la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, documento bellísimo, muy breve, redactado por una figura extraordinaria de la vida política de esa nación, que fue Thomas Jefferson, que era abogado, un hombre culto, antimonárquico, muy radical y tan lúcido en sus ideas que en ese documento que él redactó hizo constar la abolición de la esclavitud, y sus compañeros de la Asamblea Constituyente y del grupo que lideraba ese movimiento independentista hizo que le excluyeran. Y había hasta una razón de carácter emotivo en esa inclusión en ese documento de la abolición de la esclavitud, y era que Jefferson tenía una amante negra con la que tuvo 3 hijos, que los historiadores y los políticos estadounidenses ocultaron eso por años, hasta que ya de manera definitiva se reconoce que sí, que tenía esa amante, que era no una negra pura, era una mulata, pero era un esclavo, con la que tuvo 3 hijos. Y además de ese documento, vino a influir no solamente en nuestro país, en el mundo entero, ese acontecimiento extraordinario que fue la Revolución Francesa, que cambió el destino de la humanidad. Fue un movimiento tan profundo y de una repercusión tan extensa que la humanidad iba en esta dirección, y la Revolución Francesa la cambió
y la puso en otra dirección. No solamente con los hechos que se sucedieron de manera inmediata como consecuencia del movimiento revolucionario que le puso a Luis XVI y a la monarquía francesa, sino por el primer corolario de esa declaración de los derechos del hombre y del ciudadano, que fue promulgada el 26 de agosto de 1789 e incorporado después a la Constitución revolucionaria de 1791. ¿Cuál era ese corolario? El primero, que decía: todos los hombres nacen libres e iguales en derecho. Quiere decir que esa proclama de los revolucionarios franceses igualó a todos los hombres en términos de género del mundo. No decía todos los hombres blancos, o todos los franceses, o todos los europeos, no, todos los hombres nacen libres e iguales de derecho. Y ya sabemos entonces lo que pasó como consecuencia de ese movimiento, ese proceso, esa Francia revolucionaria enfrentada a las monarquías feudales de Europa. Repercutió de una manera tan extraordinaria en el mundo que repercutió aquí en América, aquí en la isla de Santo Domingo, donde Francia tenía una colonia donde había 600,000 esclavos, que es lo que hoy es la parte occidental de la isla de Santo Domingo, donde habita desgraciadamente, por las consecuencias de estos momentos que vive ese pueblo hermano, donde vive el pueblo haitiano. Y yo explicaba hace unos días en un programa de televisión de lo que hablaba el maestro de ceremonia, que realmente me preocupa oír en la radio, en la televisión, a tanta gente hablando, ignorantes totalmente de todo, inventando y confundiendo al pueblo. Porque todavía aquí dicen que Toussaint fue el que erradicó la esclavitud en la parte occidental de la isla, que era colonia francesa. No es verdad. No fue Toussaint. Quien proclama la abolición de la esclavitud en la colonia francesa de Santo Domingo en agosto de 1793 fue un comisario francés radical y londino que se llamaba Félicite Leger Santonac. No fue Toussaint ni fue Dessalines. Este comisario, abogado, fue mandado como representante del movimiento del gobierno francés para que fuera el supervisor y dirigente político de la colonia francesa de Santo Domingo. Y cuando Francia se vio enfrentada por Inglaterra, que ya era la nación más poderosa del mundo, en el escenario de América, aquí en el Caribe, este radical francés, que era polémico y difícil, decidió él por su propia autoridad abolir la esclavitud en la parte occidental de la isla, para incorporar a esos esclavos como ciudadanos de Francia a luchar contra Inglaterra. Toussaint abolió la esclavitud aquí, en nuestro país, en la parte oriental de la isla, en 1801, cuando unificó a la isla de Santo Domingo bajo una sola autoridad, su autoridad, no como haitiano. Toussaint no era haitiano, ni fue haitiano nunca. Toussaint era un ciudadano francés, antiguo esclavo que había obtenido su libertad como consecuencia de la abolición de la esclavitud. Y se autoproclamó, sin lugar a dudas, un hombre extraordinario, de una inteligencia excepcional, como político y como militar. Y se autoproclamó él, gobernador y capitán general de la colonia francesa de Santo Domingo, en 1801. Quiere decir, la primera figura política y militar. Por eso le escribió una carta a Napoleón Bonaparte, que era el primer cónsul francés, el jefe del Estado de la nación francesa. Una carta donde decía: del primero de los negros al primero de los blancos.
Y entonces marchó sobre la parte oriental de la isla y la unificó, porque desde el año de 1795 España le había cedido a Francia la parte oriental de la isla. O sea, lo que es nuestro país, los españoles se lo entregaron a Francia. Entonces no tenía sentido que allí, en la parte occidental de la isla de Santo Domingo, hubiera una colonia francesa donde la esclavitud estaba abolida, y aquí en la parte oriental una colonia francesa también, donde estaba vigente la esclavitud y las disposiciones de la monarquía española. Usted hizo políticamente, históricamente, lo que tenía que hacer. Y al llegar aquí, lo primero que hizo fue pisar territorio de la parte oriental, fue abolir la esclavitud. Por eso él es un personaje de la historia dominicana. Pero los franceses volvieron a restablecer la esclavitud cuando llegó una escuadra gigantesca al mando del cuñado de Napoleón para enfrentar esa insurrección de los negros esclavos. No pudieron restablecer la parte occidental porque ya esa masa gigantesca de esclavos que habían vivido en libertad por espacio de 10 años no aceptó, se levantó contra el ejército francés, que sufrió daños increíbles como consecuencia de las enfermedades muy propias de esta región y de este clima, sobre todo la malaria, el paludismo. Hasta Leclerc murió en la parte occidental de la isla. Y se inició un levantamiento, ya sus 6 presos lo habían deportado para Francia, va a morir allá en Francia, en los Alpes suizos. Y entonces los lugartenientes de Toussaint, encabezados por Dessalines y Cristóbal, dirigieron la lucha contra Francia. Derrotaron a los ejércitos franceses y terminaron proclamando la independencia de Haití, proclamando la creación de un Estado independiente, no una república. Dessalines no creó una república. Dessalines creó un imperio y se proclamó el emperador. No fue republicano. Y apenas 3 años después murió. El primer magnicidio en la historia de América es el de Dessalines. El primer magnicidio de América fue el de Dessalines, que lo mata su propia guardia, sus propios ayudantes militares que lo cuidaban, lo matan, porque se había convertido en un tirano aborrecible, ridículo. Era analfabeto, no sabía leer ni escribir. Y lo matan en una emboscada. El primer disparo se lo hace un joven soldado de apenas 17 años, que había tomado el nombre de Marat, que es un nombre francés. Le dispara con una carabina, cae del caballo, lo rematan y lo pican con los sables en pedacitos. Que viene una loca que siempre estaba por ahí cerca del palacio y lo metió en un saco y se lo llevó. Los restos de Salines no se sabe a dónde fueron a parar. Y este Marat llegó después a general del ejército haitiano y murió en la batalla de San Tomé. Ahí lo mató un soldado dominicano que lo abrió del caballo y le quitó la carabina con la que había matado a Dessalines, que estaba cubierta con una culata de plata muy hermosa, que se quedó aquí en nuestro país. Yo tengo 30 años detrás de esa carabina y no sé dónde está, en San Juan de la Maguana, ahí en la batalla de Santo Domingo. Bueno, lo que quiero decir es que estos episodios son los que van a generar todos estos acontecimientos en nuestro país. La dominación francesa, la vigencia de las leyes francesas, las características de una esclavitud sui generis que no fue igual que la esclavitud en la parte occidental, ni la que hubo en Cuba, ni en Venezuela, ni en los Estados Unidos, ni siquiera en Puerto Rico tampoco. Porque en términos reales la esclavitud no se aplicó aquí en la colonia española, porque los españoles se fueron en el siglo XVI. Esos españoles andaban detrás del oro y de la plata. Y desde que apareció oro en México,
Y en Perú se fueron y dejaron abandonada la isla de la Española, o la isla de Santo Domingo, como ya se llamaba. Dentro de un escenario económico de una pobreza absoluta, inclusive el siglo XVII es conocido en la historia con el nombre del siglo de la miseria, el siglo de la pobreza. Hasta el arzobispo se fue clandestino en un barco escondido y dejó al arzobispo de la colonia. Y fue tan precaria la vida que se fueron los blancos, que quedaron pocos españoles, tal vez 5.000 o 6.000 familias españoles. No habían hombres, ya los esclavos no trabajaban en plantaciones, eran esclavos domésticos. Y como no habían hombres, las mujeres, las hijas de los colonos españoles se amancebaban con los esclavos, y de ahí fue que apareció este color, ese color que ustedes ven, que se llama el color dominicano. En Cuba, en Venezuela, en todas partes, ese es el color dominicano. Y por eso he sostenido que la primera democracia racial del mundo nació aquí, en nuestro país. De manera tal que los negros esclavos y los mulatos, hijos de los negros esclavos, o de los blancos y las negras esclavas, lo que hicieron fue que se integraron no solamente al sistema de vida de los españoles, sino que adoptaron su lengua, sus hábitos de vida, las costumbres, hasta la religión. Hoy, 500 años después, el dominicano que vive en San Pedro de Macorís llega a Montecristi y habla la misma lengua y se entiende, y tiene los mismos hábitos de vida, come lo mismo. Y Pepín Corrillo, que es el hombre más rico, va a Montecristi y todo el mundo lo entiende, y come la misma comida, podrá comer en mayor abundancia o mayor calidad, pero es lo mismo. Porque esos hábitos de vida, esas costumbres y la lengua es lo que unifica a los seres humanos, hombres y mujeres, que viven en el mismo hábitat, en un escenario geográfico, y sienta las bases de lo que va a ser entonces en un largo proceso, ¿no?, la aparición de los sentimientos patrióticos y la conformación de la nación. Nosotros somos una nación pequeña, identificada por el idioma, por los hábitos de vida, las costumbres y los sentimientos religiosos. Y yo sostengo que Haití no pudo llegar a ser una nación. Y eso explica ahora hasta los resultados de esa desgracia que nos afecta a nosotros. Nos afecta a nosotros. Una nación pequeña que apenas llegaba a 200.000 habitantes, no creo que tuviera 200.000 habitantes, en los momentos en que se manifestaban y se desarrollaban todos esos sucesos y episodios, como fue el de la batalla de Paluncano, donde criollos dominicanos españoles, o españoles dominicanos, como ya se les decía, derrotaron a los remanentes de ese ejército francés que mandó Bonaparte. Ahí en esa batalla de Paluncano, en 1808, se libró en el Seibo. Se dio la primera carga al machete que se dio en la historia de América. Porque esos criollos españoles, blancos, negros libres, mulatos y esclavos, diezmaron totalmente a cerca de 700 soldados españoles, hasta el extremo que el jefe de esa tropa se suicidó, el general Ferrari, avergonzado de la derrota que había sufrido. Y un oficial francés que sobrevivió a la batalla de Paluncano, de la Fosse, que escribió un libro años después en Francia, relata la tristeza que lo embargaba a él cuando vio entrar caminando por las calles de Santo Domingo aquella muchedumbre de blancos, de mulatos y de negros, unos a caballo, otros a pie, con las lanzas y los sables,
que habían usado en la batalla de Fabricado. Y él no se daba cuenta porque el periodo de la vida no se concebía en esa forma, que él lo que estaba viendo desfilar era las bases de lo que iba a ser después un ejército nacional, un ejército donde hay hombres de todos los colores, de todos los tamaños, de todos los orígenes. Ahí se fue manifestando, ahí se fue conformando la nación dominicana, cuando ya se habían conocido expresiones de los sentimientos patrióticos. ¿Cuáles fueron esas expresiones? Bueno, un grito que dio una mujer del pueblo que se llamaba Tomasa Cruz. En el 1795, hacía ya antes de Fabricado, hacía 15 años, cuando se anunciaba el pregón, como no había periódicos, ni emisoras de radio, ni teléfono, se anunciaba el pregón, un alguacil en un caballo, acompañado de redoblantes y cornetas, iba y se paraba en cada esquina y leía las disposiciones que la monarquía daba, los decretos y las resoluciones de la monarquía. Y ese día estaba leyendo e informando al pueblo de la colonia de Santo Domingo, la colonia española de Santo Domingo, que España le había cedido a Francia la parte oriental de la isla de Santo Domingo. Y esa mujer, que la describen como una mujer madura, de más de 50 años, que escuchaba la lectura del bando de la monarquía, dijo: isla mía, patria mía, y cayó muerta. Esa fue una manifestación objetiva de un sentimiento patriótico. Isla mía, patria mía. Bueno, pues eso era lo que se veía en la batalla de Fabricado. En ese proceso inmediatamente posterior, nace en 1813 Juan Pablo Duarte, cuando ya se han hecho público la Declaración de Independencia, la Constitución de los Estados Unidos, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en Francia, la Constitución Revolucionaria de 1791, y todas esas ideas están en el escenario universal, pero particularmente aquí en América, con el inicio de los movimientos independentistas en México, en Venezuela, la aparición de esta figura extraordinaria de Simón Bolívar, que había vivido en Europa y que estaba empapado de esos ideales republicanos, revolucionarios, de igualdad, del derecho a la educación, a la salud, a la libertad de tránsito, a la vida. Y todas esas ideas llegaban aquí, llegaban a nuestro país. En 1821, Boyer unificó de nuevo la isla bajo una sola autoridad. El presidente haitiano, que era un mulato culto, que había vivido en Francia, aprovechándose de que España no estaba en condiciones de hacer frente a una acción de esa naturaleza, porque España estaba no solamente embarcada en una guerra continental gigantesca en América, contra ese movimiento republicano independentista, que encabezaba Simón Bolívar, que encabezaba San Martín. España, que apenas tiene 505.000 kilómetros cuadrados, estaba luchando en un escenario geográfico gigantesco que iba desde lo que es hoy Panamá hasta el estrecho de Magallanes. ¿Y por qué es importante hacer estas referencias? Para que la gente entienda. España, que es uno de los países más importantes de Europa, y que lo era en esa época, que había colonizado más de la mitad del continente americano, que tiene 42 millones de kilómetros cuadrados. Bueno, pero en América del Sur está Brasil. España no, Europa cabe 2 veces en Brasil y sobra territorio. En la Europa que viene de los Urales al Atlántico, cabe 2 veces, Europa entera, Alemania, Italia, Francia, España, Portugal, Dinamarca, Bélgica, Suecia, Noruega, Finlandia, todo eso cabe en Brasil y sobra. Y cabe en Canadá y cabe en los Estados Unidos. Entonces España no podía defenderse en un escenario gigantesco y poner la atención
a que Guayer estaba ocupando la parte oriental de la isla de Santo Domingo, que declaró abolir de nuevo la esclavitud. La esclavitud con las características propias, como expliqué, de las nuestras. Por eso también Guayer es un personaje de la historia dominicana. Pero se puso en vigencia, o se pusieron en vigencia, las conquistas de la Revolución Francesa en nuestro país. Y aparece esta figura de Juan Pablo Duarte, un joven justificado, que Duarte hablaba alemán, italiano, que hablaba inglés, que qué sé yo cuánto, que hizo, que estudió. Todo eso es una poesía. Tratando de elevar a Duarte a la categoría de José Martí, de Simón Bolívar. Duarte nació en 1813. Fue a Europa cuando era un adolescente de apenas 15 años o 16 años, porque ya en 1831 estaba aquí de nuevo. Quiere decir que si nació en 1813, en 1830 tenía 17 años y en 1831 tenía 18 años. Yo no conozco ningún documento de Duarte en alemán, ni en inglés, ni en francés. Nadie lo conoce. Ahora, ese joven adolescente llegó a Europa en un momento en que estas ideas liberales, republicanas, de igualdad, estaban en boga. Y él lo que tenía era la sensibilidad política, no obstante su juventud, de simpatizar con esas ideas. Y cuando regresó a su país, se dio cuenta que ya había, en el escenario social donde él se desenvolvía, había un sentimiento de amor, de idea. Además, había culminado las guerras de independencia de América del Sur con el triunfo de Ayacucho, famosa batalla de Ayacucho, que aunque se libra bajo la dirección, el liderato de Bolívar, el jefe militar fue Antonio José de Sucre, un joven de apenas 29 años de edad. Entonces, esas ideas también se desbordaron en estos escenarios. Y él se puso a trabajar, a realizar una labor de proselitismo entre los jóvenes de su edad y entre la gente que él sabía que no aceptaba la dominación haitiana. Porque como ya nosotros éramos en principio una nación, en un proceso de formación y de desarrollo y de consolidación, escuchamos también otros disparates. Duarte, el fundador de la nacionalidad. La nacionalidad es una categoría histórica, que no es obra de un hombre, es un proceso. Duarte es el fundador de la República y el ideólogo del movimiento republicano. Óigame, digo el maestro de ceremonia que yo era polémico, hasta los guardias, los documentos que hacen, que uno se cansa de decir, óigame, no pongan eso es un disparate. Esta mañana oí a uno que decía que los que nos crearon la patria no la crea un hombre, ni una persona, ni un movimiento. Patria es el lugar, el escenario donde nace, vive, se desarrolla un hombre, la sociedad que se coordina y después se organiza, como vamos a ver más adelante, en base a estos ejemplos que estamos viendo. Duarte llegó joven, se dio cuenta que aquí había una unidad idiomática. Ya era una conciencia tan real la del pueblo dominicano, que los dominicanos se negaron a aprender a hablar creol, que comenzaba a hablarse ya en Haití. Porque al momento de Salinas declarar la independencia, en 1804, el 1 de enero, en Haití, en lo que es hoy Haití, se hablaban 22 dialectos. O sea, era una concepción totalmente tribal. Todavía hoy el problema de los pueblos africanos son esas tribus que cada una habla un dialecto diferente. Pero aquí no. ¿Qué se hablaba aquí? Español. Mal o bien español. Entonces Duarte, que sí era un hombre sensible, se dio cuenta, comenzó su labor de propaganda acompañado de otros jóvenes. Aparecen muchísimos bautizos firmando como padrinos, el matrimonio como testigos, porque estaba haciendo una labor de proselitismo en ese escenario, en ese momento.
y funda entonces esa sociedad, que es realmente un partido político, la Sociedad Secreta Trinitaria. Le dicen la Trinitaria son las flores, es la Sociedad Secreta Trinitaria lo que funda Duarte, con un objetivo, ¿cuál? El de crear un Estado independiente con el nombre de República Dominicana. Es decir, que de una idea progresista. Duarte era un patriota revolucionario, anticolonialista, demócrata anticolonialista, porque éramos parte de Haití, pero no éramos parte de Haití en términos reales, con los mismos derechos y prerrogativas de todas las familias haitianas. Era un área de un país sometida a un régimen de explotación, no de explotación y misericordia, de plantaciones, pero de explotación. Y ese es su mérito, la idea de crear ese Estado independiente, inclusive con el nombre de República Dominicana, que fue él que lo dio, fue idea de Duarte. Y entonces escribió unos conceptos generales en términos constitucionales para la elaboración de una constitución cuando ese movimiento llegara a su clima y fuera exitoso. Fíjense ustedes qué proceso más hermoso y más largo de un país pequeño en términos geográficos y del número de habitantes que poblaban el país. Escribió una serie de señalamientos, los anotó, y en ellos estaba condensado o estaba sintetizado esos sentimientos democráticos, revolucionarios, de igualdad. Tuvo que salir del país, porque cuando Guayer fue derrocado con un movimiento revolucionario allá en la parte occidental de la isla, apoyado por los dominicanos, españoles, haitianos, éramos dominicanos haitianos, que dan vino al país. Inclusive lo deja dicho en el mensaje que le dirige al Congreso, que entró por allá arriba, por la parte norte, por Dajabón, y dice que ha llegado a un escenario totalmente distinto, que hablan otra lengua, que tienen otros hábitos de vida y otras costumbres, y que ha tenido que buscar personas que hablen dialectos del creol para poder entenderse con el pueblo. Quiere decir que el primer obstáculo, que es el de la comunicación, se dio inmediatamente. Y vino un fenómeno de la naturaleza a ayudar a ese movimiento republicano que había organizado Duarte. Un terremoto gigantesco, que tuvo sus consecuencias en 1842 y que empobreció mucho al pueblo haitiano y los recursos del pueblo haitiano, y eso ayudó a ese movimiento republicano contrario a la presencia de Haití en la parte oriental de la isla. Se redactó un documento en enero, el 16 de enero de 1844, que hay una discusión de hace muchos años, que Juan Daniel sabe en la historia, de quién redactó el documento. Documento que es el acta de nacimiento de la nación dominicana. Es el acta de nacimiento de la nación dominicana. Yo siempre he mantenido el criterio, y tuve la oportunidad, siendo un joven muy atrevido, de discutirlo hasta con Emilio Rodríguez de Boris, de que la base, los apuntes sobre ese criterio republicano de Duarte, de sus compañeros, los hizo Francisco de Rosario Sánchez, que era un joven de 25, 26 años, era artesano. ¿Sabe lo que hacía Sánchez? ¿Qué era lo que hacía Sánchez? Peines de esos de chifre de la vaca y de los toros, peinetas, anillos, y lo vendía ahí en la calle Conde, ahí en la calle Conde, esquina Sánchez. Ahí se sentaba él a vender sus peinetas y sus cosas. Pero era sin lugar a duda un hombre preocupado por la lectura, y aunque no tenía la misma categoría social de Duarte o de Mella o de otros fundadores de la Trinitaria, era sin lugar a duda un hombre también excepcional.
Y digo que él fue el que hizo los lineamientos, porque él quedó al salir, él quedó como jefe del movimiento independentista republicano. Él hizo los planteamientos generales y se lo dio a Matías Ramón Mella para que se lo llevara a Tomás Bobadilla, que era el hombre que más sabía, el hombre del lápiz, como le decía. Y parece entonces que Bobadilla le dio forma. Es un excelente documento, muy bien redactado, donde se plasma en su dispositivo, se plasma la idea y habla de eso, una nación que hablamos la misma lengua, la misma costumbre, el mismo hábito de vida, que tenemos que ser un Estado libre, independiente, bajo el nombre de República Dominicana, todas esas cosas. Solamente hay 2 países en América que se han elaborado documentos para proclamar su independencia, que fueron los Estados Unidos, cuando lee de la declaración, y aquí, en la República Dominicana. Aquí se creó un partido que fue la Trinitaria, como la llaman, ¿no? Que fue el movimiento secreto trinitario para hacer la independencia. Martí creó el Partido Revolucionario Cubano. Todos los otros países de América que obtuvieron su independencia fue como consecuencia de ese reflejo inmediato de la Revolución Francesa y los acontecimientos que se sucedieron. Bobadilla corrigió, reorganizó el documento y se puso él en primer lugar cuando firmaron el documento. Puso puso a Mella y después a Sánchez. Pero ese documento es el acta de nacimiento de la República Dominicana. Ese documento que recogió el espíritu republicano, revolucionario, anticolonialista y democrático de Duarte y de sus compañeros. Y ese documento es lo que va a dar pie entonces a la redacción de la Constitución de noviembre, del 6 de noviembre de 1844, que es la primera Constitución dominicana y la única. Es la primera Constitución dominicana que toma entonces como referencia la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de Francia, y la Constitución estadounidense y la Constitución francesa, la Constitución de Cádiz en España en 1812, que era también una constitución liberal y progresista. Y se va a redactar esa constitución en San Cristóbal. La constitución liberal, progresista, republicana, a la cual le impuso entonces un artículo dándole poderes absolutos al presidente de la República, el famoso artículo 210. Pedro Santana, que era el presidente, que fue y rodeó la constituyente con tropas y obligó a que le dieran esos poderes absolutos. Y después entonces va a aparecer la Constitución de Moca. Esa Constitución, como expliqué en aquella oportunidad que estuve aquí con ustedes en el Teatro Don Bosco, pequeño, la Constitución liberal de Moca, excelente. Dije que también es redactada o mejor redactada que constituciones posteriores. Y va el país en un tránsito donde va consolidando ese sentimiento patriótico, esa expresión de nacionalidad, de unidad, que le permite ser un Estado deficiente, con muchas fallas en el orden institucional, desequilibrio, pero el Estado dominicano. Santana comete el error de hacer la anexión a España en 1861, que es un error históricamente en términos nacionales y la gravedad de un crimen de lesa patria. Hay que cargárselo a Pedro Santana, que son de esos episodios ligados a la historia de Moca, porque aquí se hace la insurrección, la primera insurrección contra el proyecto de la anexión a España. La hace Cayetano Rodríguez y el grupo de personas que lo acompañan. Santana se traslada aquí para fusilarlo a ellos. Se le carga a Santana, pero el error político fue de España y
y de quien era en ese momento el gobernador y capitán general de Cuba, un oficial español que se llamaba Francisco Serrano Domínguez, que era un favorito de la corte española y dicen que era amante de la reina de España. Era el oficial más joven del ejército español. Apenas tenía 34 años, 33, y decidieron sacarlo y lo mandaron a Cuba, que era la colonia más importante de España, más rica, como gobernador y capitán general. Y él, dislocado, alentó a Santana y embarcó a España, que hay una referencia de reírse con el papel de este hombre, que no sabía qué estaba haciendo ni qué estaba metiendo a su país. Santana proclamó la elección en marzo, el 18 de marzo de 1861, y 4 o 5 meses después ya había entrado el movimiento de la regeneración, encabezado por Francisco de Rosario Sánchez, preso, fusilado, uno de los fundadores de la República. Y este hombre, este Serrano Domínguez, que parecía un pavo real, llegó a visitar a Santo Domingo con una pequeña flotilla de 3 o 4 barcos, con bandas de música, con coches, porque él creía que estaba en Cuba, donde las calles estaban adoquinadas, habían alumbrados en las calles, alumbrados muy primitivos, pero alumbrados al fin. Las calles tenían aceras. Santo Domingo era un lodazal. No había una calle con adoquines, ni arreglada, ni aceras, ni nada. Una banda de música, con una corte de damas muy hermosas. Y cuando llegó, lo que he encontrado es un escenario rural aterrador. Hasta el extremo que él fue a visitar a Pedro Santana a su casa, porque Pedro Santana no fue a recibirlo. Y Pedro Santana lo recibió en una hamaca, desnudo de la cintura para arriba, con un pañuelo de hierba en la cabeza y un cachimbo, fumando descalzo. Ese era el jefe político del país, que habían incorporado a España con la categoría de provincia, de ultramar, sobre la base de 5 condiciones de las cuales estaba que España no podía restablecer la esclavitud nunca más en la parte oriental de la isla de Santo Domingo. Pero había otro problema en el orden social, que era que la naturaleza de la composición de la sociedad del pueblo dominicano era que ese periodo de 12 años de guerra contra Haití para consolidar la independencia de la República, que profundizó y desarrolló el sentimiento patriótico y el concepto de nación, también le dio una promoción social extraordinaria a muchísima gente. Cualquier hombre del pueblo, analfabeto, que se había distinguido en los campos de batalla, en una guerra defensiva, porque los ejércitos dominicanos nunca atravesaron la frontera de Aranjuez, nunca fueron al territorio haitiano a llevar la guerra. Eran los ejércitos haitianos que entraban al territorio dominicano detrás de los dominicanos. Entonces se dieron todas esas batallas como la de Asua, que le dicen incorrectamente del 19 de marzo. Las batallas llevan el nombre de los lugares donde se dan. Como no puede ser la batalla del 30 de marzo, la batalla de Santiago, Sabana Larga, San Tomé, las carreras son nombres de los lugares donde esas batallas se llevan a cabo, como pasa en Europa. Waterloo, la batalla de Marengo, la batalla de Fulano. Bueno, pues cualquier hombre de color, moreno, mulato o negro, era coronel de los ejércitos dominicanos. Coronel, por la mañana acarreaba una carreta cargando barriles de bacalao y de arenque desde el muelle, con su carreta y con su mulo. Y entonces se le presentó en la noche, en la recepción del capitán general y gobernador de Cuba, ese moreno vestido de Fuerteventura, ahora le dicen jean, ¿no? Con una alpargata, que era lo que usaba, y con un sable aquí. Y esto
estos blancos españoles racistas, España era una nación esclavista, graduados en academias militares de Europa. Veían a estos morenos, yo este es el coronel fulano de tal, general fulano de tal. Quiere decir que fue un choque tan grande, ¿no? Entonces, en un país donde no había carreteras, no había puentes, no había medios de comunicación, era a pie y a caballo, le hicieron una guerra irregular que ya era un estilo de lucha del pueblo dominicano que lo había creado Enriquillo en el siglo XVI. El fundador de la Escuela Militar Dominicana, que es donde nace en América el arte de la guerra irregular, fue Enriquillo. Los negros y marrones, los que derrotaron la expedición de Penny de Nave, los que fueron al cabo francés en la batalla de la Limonada, los que derrotaron a los franceses en Panicados, los que mantuvieron independencia 12 años frente a Haití y los que hicieron la guerra de la restauración. Ya al finalizar la guerra de la restauración, los españoles se van de nuestro territorio sin condiciones, porque el capitán general quería imponer unas condiciones humillantes al pueblo dominicano. Inclusive se realizó un acuerdo que se llamó el Pacto del Carmelo, que yo me río porque ahora el Carmelo le dicen Gasco, ahora todo es Gasco. Gasco es el barrio más grande de Santo Domingo. Lo que es la Primavera, el Sánchez Lugo, el Carmelo, todo eso, ¿dónde tú vives? En Gasco, eso no tiene nada. El único país donde cambian los nombres a las cosas es aquí, cuando 5 jóvenes oficiales dominicanos que habían peleado al lado de España contra su pueblo, Félix Marcano, Luis Marcano, Dionisio Gil, Modesto Díaz y Máximo Gómez, que enseñaron a los cubanos a pelear, que nunca habían peleado, y enseñaron a los cubanos a convertir el machete en un arma de guerra feroz. Esa batalla de Panicados, donde dice que se dio la primera carga al machete en la historia de América, fue el estilo y la táctica de lucha que llevó ese grupo, del cual salió Máximo Gómez, convertido en la figura militar de la guerra irregular más grande de la historia de la humanidad. Este pueblo dominicano es un pueblo admirable, con las características de su personalidad, que son las expresiones de que es una nación y un pueblo con un poder de decisión extraordinario, que cuando quiere hacer las cosas bien, las hace bien. Pero hay que saber dirigirlo para que haga las cosas bien, con honestidad. Y estos hombres que se fueron de aquí llevaron a Cuba ese estilo de lucha. Y dio Máximo Gómez una carga de machete. Mataron 600 soldados españoles. Un asalto que él explicó cómo era que se hacía. Eso fue el periodo llamado la Guerra de los 10 años. Cuando ya se había comenzado aquí otra guerra de carácter interno, pero que es una guerra patria. Ya habíamos librado las guerras de independencia, la guerra de la restauración. Ahora va a venir el proceso de la guerra de los 6 años, oponiéndose a un intento de anexión a los Estados Unidos que quería Buenaventura Báez. Y fue esa guerra que impidió que ese proyecto se ejecutara. Dentro del marco de esa misma constitución de 1844, la de Moca, que la reformó, después fue derogada, pero las bases fundamentales de la Constitución Dominicana estaban ahí. Viene entonces el proceso de la dictadura de Ulises Heró, la muerte de Ulises Heró, la modificación de principios de siglo en el gobierno de Morales Guaco, a quien sucede en Mon Cáceres, ese personaje extraordinario de la historia dominicana, Mocano, una de las figuras más cautivantes, y no lo estoy diciendo por halagar a mi amigo que está aquí, porque esa es la verdad. Una de las figuras más hermosas, inteligente. No fue a ninguna universidad, no estudió en ninguna universidad. Alfabetizados aquí, un hombre con un sentido práctico. Y sí, en el colegio de familia. De la vida, producto del trabajo que realizaba. Yo he leído con apasionamiento todo lo demás, porque trabajé como secretario en la oficina de un hombre que lo conoció y que daba una expresión de lo que era, ¿no? Que era Rafael Augusto Sánchez. Rafael Augusto Sánchez, un abogado eminente, muy conocido,
padre de dos jóvenes que perdieron la vida en los finales de la dictadura de Trujillo, Guillermo, su hijo, que vino de la expedición de Carlos de Muñoz, y Rafael Augusto Sánchez, Papito, que lo mataron en la cárcel cuando mataron a Trujillo. Mataron a él el segundo Iber, el hermano de Antonio Iber Barrero. Y yo era un joven, estudiante de Derecho, secretario de la oficina, pero era uno de los dos que trabajaba con él. Era un hombre increíblemente culto, un personaje muy hermoso del derecho dominicano. Y él conocía a Mon, porque él era un niño, ya casi un adolescente. Y él decía que Mon visitaba su casa porque su mamá había enviudado y era una mujer muy hermosa. Y que él sentía que Mon estaba enamorado de su madre. Iba por lo menos 2 veces a la semana, siendo presidente, se sentaba en una mecedora. Y que era un hombre muy discreto, ¿no? Muy prudente. Él lo oía con atención de las cosas, de una honestidad incuestionable. El destino del país tal vez hubiera sido otro si él hubiera podido hacer periodo de gobierno más largo. Bueno, pues esa constitución estaba ahí y vino sufriendo modificaciones. Les dimos la soberanía en el 16 cuando los norteamericanos ocuparon el país, 8 años, pusieron en vigencia las disposiciones generales que daban órdenes, gobierno militar, las órdenes ejecutivas, y después entonces se puso en vigencia de nuevo la Constitución del principio del siglo, cuando Horacio Vázquez fue elegido presidente, que acarreó entonces un problema de carácter interno en el orden político, porque le extendieron el mandato a Horacio Vázquez, que ya estaba físicamente gastado, y además Horacio era un hombre con muchas limitaciones, no tenía el carácter de su primo, de Ramón, que era un hombre firme, represivo. Mon era represivo, pero con una propiedad y una autoridad. Creó la primera unidad militar dominicana en la historia de nuestro país, que fue la Guardia Republicana, llamada la Guardia de Mon. Y tiene una anécdota que yo no sé si ustedes la han hecho aquí, que es una expresión de inteligencia extraordinaria de Mon, que era medio socarrón, ¿no? Tenía su sentido del humor. Había un general de la línea noroeste, Cirilo de los Santos, se llamaba, decían Guayubí, que era un levantico, ¿no? General de la Montonera. Y como Mon era el presidente, porque el presidente que era Morales Languaco había renunciado y él había sucedido a Morales Languaco. Cirilo de los Santos vino a visitarlo, le pidió una entrevista, Mon lo recibió. Mon era un hombre alto, Cirilo era bajito. Y le dice Mon que tú andas, ¿qué te quieres? Pues mira, Mon, yo vine a hablar contigo porque tú eres un hombre muy ocupado como presidente y tú necesitas tener una figura a tu lado que tenga autoridad, valiente, que defienda el gobierno, que te ayude. Y yo creo que yo soy el hombre. Y Mon se paró del emisor y se paró al lado de él, este brazo, el hombre, y dijo, oye, en este cargo que yo estoy, con un bruto está más que bueno, no cabe. Quiere decir que tenía sentido del humor, se lo conocía, no conocía. Bueno, eso vino entonces el advenimiento de Trujillo, la dictadura de Trujillo, 1930. Trujillo va a gobernar el país 21 años, realizó 7, 8, 9 modificaciones a la Constitución, entre ellas una con un sentido político correcto para él, que liga a un personaje de nuestra historia, que es el profesor Juan Bosch. Trujillo le compraba ganado, vino alguien y le trajo a un senador cubano muy importante, de familias muy importantes de Cuba, que tenía ganado de muy buena calidad. Se llamaba Caílla Milanés, era senador por la provincia de Oriente, en Cuba. Y alguien, cuando él venía para acá, le dijo, oye, ¿tú hablaste con Trujillo? Sí. Él está pensando ganado. El Trujillo es un hombre muy peligroso. Y tú eres amigo de Juan Bosch. Muy amigo de Juan Bosch, porque Caílla Milanés
era el último amigo de Juan Bosch, allá en Cuba. Dile a Trujillo que tú eres amigo de Juan Bosch, para que él lo sepa. Entonces, cuando Caíña Milares volvió al país, le digo a Trujillo, el presidente, yo soy amigo de un hombre que no es amigo de usted. Y Caíña Milares le dijo, de vos. Y le dije que ya lo sabía. De vos, sí señor. Es así. Él es un hombre con mucho nivel, muy preparado, con mucha influencia en Cuba, en Venezuela, en Sudamérica. Un gran escritor. Y Caíña Milares le dijo, usted lo aprecia. Dice, no, pero yo reconozco lo importante que es. Él lo que debía es estar aquí, trabajando para su país, poniendo su conocimiento al servicio de su país. Y don Juan y Caíña Milares le dijo, ¿usted quiere que yo se lo diga? Yo sí, dígale que venga. Y entonces, cuando regresó a Cuba, llamó a don Juan, dijo, mira Juan, pasó esto, y dijo Trujillo que tú debes estar allá, trabajando con el gobierno, con él, en beneficio del país. Y le dijo, oye, Caíña, de Trujillo, mientras más lejos, más seguro. Entonces, cuando Caíña volvió a Santo Domingo, lo estaba esperando un carro, lo estaba esperando en el aeropuerto. Lo montaron al carro y lo llevaron a Palacio. Trujillo lo estaba esperando. Lo estaba esperando para almorzar. Vio a vos. Y dice, sí, señor, lo vi. Y habló con él. Sí, hablé con él. ¿Y qué le dijo? Yo le voy a decir lo que me dijo. Y sí, diga, ¿qué dijo? Yo que de usted mientras más lejos, más seguro. Y entonces, Trujillo muy molesto. Está bien, pero él no se le va a dar lo que él quiere y lo que él aspira. Entonces modificaron la Constitución en 1954 y establecieron en el artículo 50 que para ser presidente de la República había que ser hijo de padre o madre nacidos dominicanos. El papá y la mamá de Juan Bosch eran extranjeros, ¿no? Don Pepe era español y la mamá de doña Ángela era puertorriqueña, pero con la nacionalidad española, porque cuando ella nació en Puerto Rico era una colonia de España. Y haber residido por lo menos 5 años en el país antes de presentar la candidatura. Por eso en el año 62, ya muerto Trujillo, hubo que modificar la Constitución para erradicar esa disposición que Trujillo había impuesto. Juan Bosch ganó las elecciones con el PRD en diciembre y se hizo entonces la Constitución de abril de 1973, la más liberal y progresista. Cuando hablaba ahorita de la redacción, no la mejor redactada, porque esa Constitución no la redactó Juan Bosch. Él la revisó, desde luego los conceptos ahí, que se incluyen parte de todas esas constituciones famosas que ya eran del mundo, excelentes, porque en el fondo la Constitución de 1963 era una constitución, un plan de trabajo para el pueblo dominicano. Esa era la idea que tenía don Juan cuando ofició ese documento. El gobierno fue derrotado, gobierno de facto, ilegal, corrupto, malversador, sometido a los dictados de los Estados Unidos. Y entonces se produjo el levantamiento militar de abril de 1965 para restablecer la Constitución y restablecer a don Juan en el gobierno. Ya sabemos, una intervención militar, una guerra patria, una imposición. Se redactó entonces un acto institucional para que rigiera los destinos del país hasta que se celebraran elecciones preparadas. Fue llevado el doctor Balaguer a la presidencia de la República y redactó una constitución en 1966 a su criterio, que estuvo vigente hasta ahora, esa constitución, con muy pocas modificaciones. La de mayor tiempo vigente en el país, hasta las modificaciones que se hicieron para las elecciones de 1996, 96, que después entonces pasó a ser presidente Leónidas Fernández.
pero en sus conceptos esenciales es la misma Constitución. Y ahora esta Constitución que se ha puesto en vigencia, que es una Constitución moderna, con importantes conquistas en el orden social, político. Yo tengo diferencias que las expresé en mi organismo, que pertenezco al partido cuando lo discutía. ¿Sí? Como decía maestro de ceremonia, polémico, no creo que era necesario incluir en la Constitución el problema del aborto, porque eso está prescrito en las disposiciones del Código Penal. Eso fue un exceso de meter eso ahí. Pues no está en ninguna constitución en ninguna parte del mundo de esa forma. Pero de todas maneras es una constitución importante, republicana, democrática, liberal, inspirada en las bases y los conceptos reales que tuvo Juan Pablo Duarte, los fundadores de la República, los que han participado en la vida activa del país desde hace tanto tiempo. ¿Qué nos queda a nosotros de esa Constitución de 1844, inspirada en esos pensamientos republicanos, patrióticos, republicanos, anticolonialistas, democráticos? Nos queda de esa Constitución de 1844, de la de 1858, que se redactó aquí en Moca, de la de 1963, de las que vinieron después. En las 38 modificaciones que han hecho los dominicanos de esta Constitución, nos queda lo esencial, lo fundamental, la base jurídica del Estado, sus principios permanentes e inborrables de libertad, sus postulados democráticos por encima de todo, sus virtudes augustas, su eficacia en la organización del Estado y en la solemne afirmación que debe ser firme y eterna de la nacionalidad dominicana. Muchas gracias.